¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Me da mucho gusto saludar a un gran amigo. Tiene frío el señor Ili Oliar, no necesita más presentación. ¿Cómo estás, Ili? Qué placer tenerte otra vez acá. Pues encantado de estar contigo. Lo que pasa es que, amigo, aquí estamos en pleno invierno, ¿eh? Aquí estamos en pleno invierno, entonces hace un poquito de frío. No, supongo. Acá también está pegando un poco el frío, no se compara con el de allá. Estás ahorita en Madrid, ¿no? Sí, eso es. Aquí en Madrid estamos. ¿Cómo has visto el Mundial? En este momento en el que estamos grabando, el día de ayer eliminaron a la selección española. Platicábamos fuera de micros que tampoco hay un gran arraigo de tu parte hacia la roja, pero no deja de ser una decepción, ¿no? Una gratísima sorpresa de Marruecos y una decepción lo que ha pasado, obviamente, con la selección de Luis Enrique. Sí, bueno, lo primero que te voy a decir es que, lógicamente, digamos que España-Marruecos, lógicamente voy con España, pero que no lo vivo con una pasión exacerbada por motivos familiares, que tengo varios, digamos, orígenes y demás, ¿no? Pero España, pues prefiero que gane España que gane otra selección, ¿no? La verdad es que me parece un mundial interesante en cuanto a que se ha podido comprobar, y luego hablaremos del caso de México, pero se ha podido comprobar como hay algunas federaciones que llevan tiempo trabajando bien y los resultados se están notando. Y al revés, también está pasando que hay algunas federaciones como la española o la mexicana que me da la impresión de que no están trabajando todo lo bien que deberían y los resultados también están ahí. Es decir, que me parece que en este sentido que está siendo un mundial bastante justo. Me parece que Marruecos lleva mucho tiempo trabajando bien en cuanto a su red de ojeadores, en cuanto a vender un proyecto interesante a futbolistas que muchos tienen doble nacionalidad, que incluso han crecido fuera y les han vendido bien el proyecto y además es un proyecto que es interesante, es decir, no solo la venta, sino que el proyecto merece la pena. Entonces me parece interesante cómo se pueden extraer conclusiones del trabajo de varias federaciones en cuanto a resultados en este mundial. Claro, y sobre todo cuando veo a Marruecos, cuando veo a Japón, ¿dónde compiten estos futbolistas, no? O sea, si tienes a los jugadores repartidos en las mejores ligas del mundo, automáticamente vas a dar un salto competitivo. Entonces, esta clase, entre comillas, de accidentes que vemos con el España-Marruecos van a pasar más a menudo porque tienen ese rodaje competitivo en el día a día, ¿no? Y semana tras semana juegan contra rivales de cierta jerarquía. Por ejemplo, cuando ves al medio centro de Japón dices, ah, bueno, este chico es capitán del Stuttgart. O cuando miras a Amrabat dices, bueno, es el medio centro que muchas veces es titular en la Fiorentina. Entonces, eso también ayuda, por supuesto, ¿no? En el desarrollo del futbolista. Claro, es que fíjate, por ejemplo, en la fase de grupos hubo un partido que Estados Unidos alineó un 11 titular donde no había ni un solo futbolista que jugara en la MLS. Es decir, Claro. que incluso selecciones teóricamente menores o históricamente menores tienen a todos sus futbolistas jugando fuera. Y efectivamente, me echabas un vistazo al 11 de Estados Unidos y todos eran futbolistas que estaban jugando en la Premier League, que estaban jugando en Alemania, que estaban jugando en las principales ligas europeas y con Marruecos sucede lo mismo. Tenemos tendencia a pensar, bueno, Marruecos, como históricamente no ha tenido mucho éxito en los mundiales, de hecho, diría que es la primera vez que acceden a cuartos de final, porque diría que solo en el 86 alcanzaron los octavos, es cuando pierden con la República Federal Alemana. Claro, como no es históricamente una selección grande, tenemos tendencia a minimizar España-Marruecos. Bueno, tiene que ganar España. Bueno, echas un vistazo a la selección marroquí y te encuentras que sus futbolistas están jugando todos en las principales ligas europeas. Absolutamente todos están jugando en las principales ligas europeas. Luego, efectivamente, ya cuando empieza a haber cambios, bueno, pues de repente hay un futbolista que juega en la Ligue 2 en Francia y de repente hay un futbolista que, pues efectivamente, tiene un nivel más bajo. Pero en general, ves el 11 titular y son futbolistas de la Fiore, futbolistas del Borussia Dortmund, tienes a El muchos Sevilla, futbolistas que están jugando, claro, del Sevilla hay un par, tienes futbolistas que están jugando, por supuesto, en Inglaterra. Buffal pues había jugado en el Southampton, Southampton, sí. luego está bueno, Roman Saiz ha jugado muchos años en los Wolves, El propio Nayef Ziyech, Aguerd juega en el West Ham, Fille juega en el Chelsea, claro. es decir, que digamos que no es una banda de futbolistas, son futbolistas que juegan al primerísimo nivel, ¿no? Entonces me parece que varias de federaciones están haciendo un trabajo interesante para, de alguna forma, o ir a captar a estos futbolistas que ya están fuera, que le pasa a algunas selecciones por motivos geopolíticos, el caso de Marruecos, muchos futbolistas son descendientes de marroquíes que se fueron, que migraron a países europeos o otras federaciones que impulsan a que sus futbolistas se vayan fuera, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Islandia, que es otro caso Claro. paradigmático en Europa, de una federación que con muy pocos habitantes y con enormes dificultades, en este caso geográficas, porque tiene un país donde es muy difícil jugar al fútbol por el clima, esto es Sí. así.
consiguieron encontrar la solución, ¿no? Quiero decir que no es simplemente que aparezca por generación espontánea una generación extraordinaria de futbolistas. No, es trabajar para lograr que los chicos jóvenes se conviertan luego en grandes futbolistas, ¿no? Y por ejemplo, justamente te llamé, Ili, para platicar un poco de la selección mexicana, del fútbol mexicano, del desarrollo que ha tenido, de la evolución. Para poner en contexto, tú trabajaste muy de cerca del fútbol mexicano, ya lo habíamos platicado en otras ocasiones. Pero esto también es complicado para México, ¿no? Porque si en México tú le pagas muy bien a un futbolista, automáticamente la ficha del jugador se eleva. Entonces, cuando llega el Sporting Braga de turno o el Genk de Bélgica o el Copenhague o el equipo que me digas de segunda línea europea, el chico va a costar 10 millones de dólares y no va a costar uno o dos, que por ejemplo podría costar eso un futbolista colombiano, ecuatoriano, uruguayo. Entonces también esa conversión es un poco complicada, ¿no? Si tú le pagas mucho, automáticamente la ficha del futbolista es más alta y por lo tanto los equipos europeos se interesan menos en el jugador mexicano. Sí, totalmente. Este es además un problema que es prácticamente exclusivo del fútbol mexicano. Es una cosa curiosa, porque tú lo comentabas. Bueno, pasa un poco en Brasil, un poco en Argentina, ¿no? Ahí también los precios son muy altos, pero claro, digamos que los futbolistas brasileños y argentinos tienen un mercado potencial más importante, ¿no? Pero este es un problema que atenaza a México, es decir, el dinero que se maneja en el fútbol mexicano, y esta fue una de las primeras cosas que a mí me impresionó cuando llegué al fútbol mexicano, porque claro, cuando vienes de Europa, el fútbol mexicano no lo tienes considerado como uno de los las grandes ligas de América. Y sin embargo, si se paga como si fuera una de las grandes ligas de América, me atrevería a decir que posiblemente sea de las que más paga en toda América, al menos en términos Es Brasil y México. Brasil 1, claro, México 2. traspasos, salarios, efectivamente. Entonces, eso es una barrera de salida para los futbolistas. Para empezar, lo has mencionado tú, para empezar por los clubes, ¿no? Porque si el América va a vender a una de sus estrellas, va a pedir una pequeña fortuna. Y estamos hablando de un futbolista mexicano que no está aprobado en Europa. Entonces, tú lo mencionabas, casos interesantes, ¿no? El fútbol belga, fútbol holandés. El fútbol holandés ha convertido la puerta de entrada para los mexicanos al fútbol europeo, como lo fue en su día de los futbolistas brasileños. Por ahí pasaron Romario, Ronaldo. Claro, un club holandés, neerlandés, no puede pagar 15 millones o 10 millones de Claro. dólares por un futbolista mexicano no probado. Es muy difícil. Entonces, primero está la barrera de entrada de los clubes, que es muy difícil porque los clubes al final son entidades privadas. La América te va a decir, oye, yo sé que para el desarrollo de este futbolista es mejor que se vaya a Europa, pero yo ¿por qué tengo que renunciar al dinero del traspaso? O sea, yo estoy defendiendo mis intereses, claro, y ahí es difícil que la federación pueda hacer algo. Y luego está incentivar a los futbolistas para que también se marchen, porque muchas veces el problema también es que los futbolistas se marchan a Europa perdiendo dinero. Todos recordamos el caso, por ejemplo, de Rafa Márquez. Por ejemplo, el Chicharo se fue directo al Manchester United, ahí le pagaban una pequeña fortuna, pero Rafa Márquez, por Va al ejemplo, Mónaco, Edson ¿no? Álvarez, claro, por ejemplo, Ochoa son se fue a la futbolistas. Ajaccio. Ochoa se fue al Ajaccio, efectivamente. Claro, son futbolistas que se han ido perdiendo dinero con la idea, con dos ideas, entiendo yo, dependerá de los casos, pero con dos ideas. Una, progresar futbolísticamente, Claro. evidentemente, y dos, el dinero estará más adelante, ¿no? Es decir, doy un paso atrás ahora para dar dos más adelante, ¿no? Pero es verdad que existe esa barrera de entrada y México tiene que hacer algo. Lo que pasa es que ese problema sí que me parece que tiene muy difícil solución, porque, claro, a menos que pongas un tope salarial en los salarios, de forma que sea más fácil para los clubes europeos acceder a ese talento, y luego también tienes que encontrar un equilibrio para no empobrecer la liga, porque también es importante tener una buena liga en México, ¿no? Tener una Claro. buena liga nacional también es importante. Entonces, ahí tienes que encontrar un equilibrio entre, hey, necesitamos que los mejores al menos pasen unos años en Europa, y por otro lado, mantener una liga fuerte, porque el resto van a seguir jugando en la Liga Nacional. Pero eso sí que me parece me parece una dificultad muy difícil de superar, muy difícil. Y también creo que va de la mano, no sé si estás de acuerdo, con la falta de visión de los equipos mexicanos. Por ejemplo, si yo te vendo, suponiendo, yo soy el América, que ponías ese ejemplo, te vendo a tal futbolista, al Benfica de turno o al PSV Eindhoven de turno, por 3 4 millones, pensando que posteriormente, si el chico triunfa, lo van a poder vender en 15 o 20. Y entonces yo me guardo un porcentaje
de la venta futura. Entonces, eso también podría ser una buena negociación para los clubes mexicanos, pero da la sensación de que incluso les falta confianza o ese atrevimiento para decir, claro, va a llegar a Europa, va a triunfar y en 2, 3 años va a dar el salto, como por ejemplo lo hemos visto con futbolistas norteamericanos, ¿no? Que Weston McKennie de Dallas se va al Schalke, del Schalke a la Juventus, o Brendan Aronson, que ahora está en el Leeds United, pero antes estaba en el Salzburg y anteriormente salió de Filadelfia, o Tyler Adams, que sale de New York Red Bull, va a Leipzig y también está en el Leeds United. O sea, como que no tienen confianza en que una vez llegando a Europa se van a sentar y posteriormente van a dar otro salto ya dentro de Europa. Claro, esta, por ejemplo, sería una vía interesante, ¿no? Sería una vía interesante por la cual la federación podría impulsar a los clubes a llegar a acuerdos de este tipo, ¿no? Decir, hey, mira, ¿sabes qué? Acepta que este futbolista se marche ahora, digamos, a un precio relativamente reducido, quedándote con un porcentaje de una futura venta. O incluso, ¿por qué no estudiar cesiones, ¿no? Estudiar un Claro. préstamo, ¿no? Estudiar un préstamo, decir, oye, pues un préstamo, hacemos un préstamo de un año y si luego te quieres quedar con el futbolista, pues en lugar de 4 serán 8, ¿no? Es decir, oye, te ofrezco ahora 4, bueno, hagamos una cosa, te lo dejo de préstamo, lo que pasa es que ahí, claro, el club tiene que aceptar que es una inversión de un año, ¿no? Pierde al futbolista un año con la posibilidad de que luego se lo devuelvan y no cobre nada y lo haya perdido un año. Pero estas son las formas que yo creo que los clubes mexicanos deberían, mejor dicho, la Federación Mexicana debería animar a los clubes, que al fin y al cabo, este es el problema del fútbol mexicano, clubes y federación, al fin y al cabo, es lo mismo. Es lo mismo, los 4 dueños de los clubes mexicanos al final controlan todo el fútbol mexicano. Entonces, ellos deberían darse cuenta, bueno, yo optaría por una reforma estructural de todo el fútbol mexicano, pero sé que es un poco radical. No, pero me gusta, me gusta. Ahora profundizaremos en eso, pero yo estoy completamente de acuerdo. Hay que limpiar la casa primero, Sí, pero es sí, yo, difícil porque si tú les tocas el bolsillo a esos 4 dueños que comentas, ellos prefieren claramente el beneficio económico a corto plazo que el proyecto deportivo pensando a futuro, ¿no? claro, es que aquí hay una cosa muy importante, que es que uh, pongo ejemplos de éxito, ¿vale? No es que haya que copiarlos, en México deba copiar los modelos de éxito, es adaptar, coger ideas, lo que estamos haciendo tú y yo aquí hoy, que es un poco un brainstorming de problemas que tiene el fútbol mexicano, ¿cómo se podrían resolver? Bueno, esto es lo que tiene que hacer México, creo yo. Entonces, en la mayor parte de las federaciones del mundo, yo conozco más las europeas, pero diría que es una cosa mundial, existe una separación absoluta entre la federación y la liga. Separación absoluta, ¿no? Cojamos el caso inglés, que es el que mejor conozco, pero sucede en todas partes igual, con la diferencia de que, por ejemplo, la LFP en España o la Bundesliga en Alemania engloba las 2 primeras divisiones, en Inglaterra solo la primera, ¿no? Entonces, la Premier League es una organización privada que se maneja por su cuenta y tiene cero contacto con la federación. Y a menudo tienen roces, a menudo tienen Claro. roces. Pero tiene lógica que estén separados porque sus objetivos son muy diferentes. Los dueños de los clubes de la Premier League, que por cierto, nadie puede tener más de un club, como es lógico, a nadie se le escapa esto, por un tema de competitividad evidentísimo, toman las decisiones por mayoría de 14. 14 de los 20 clubes pueden tomar una decisión. Y si los otros 6 no están de acuerdo, pues se fastidian. Se toman por mayoría de 14. Entonces, esos dueños lo que quieren es ganar dinero. Y es lícito. Son gente que invierte en un club y a cambio quiere obtener un rédito. Pues lógico, ¿no? Fondos de inversión, millonarios estadounidenses, muchos de ellos. Los dueños quieren ganar dinero. ¿Qué quiere la federación? Una cosa muy diferente. Fomentar el fútbol entre los jóvenes, conseguir una selección que sea exitosa, velar por el desarrollo del fútbol en su conjunto dentro del país, no solo el fútbol profesional, también, por supuesto, el fútbol amateur, el fútbol femenino, femenil, etcétera. Entonces tiene lógica que esas 2 entidades que buscan objetivos totalmente opuestos estén separadas, ¿no? ¿Qué pasa en México? Que está todo confundido, está todo confundido. Los mismos tipos que tienen los clubes son los que controlan todo el fútbol mexicano. Entonces, claro, ¿qué pasa? Mi impresión, que nadie vela por la selección, porque esas personas lo que velan es por su interés y están en su derecho de que sea así. Lo que pasa es que hay que reestructurar el fútbol mexicano para que no pueda ser así. Y ellos velen por su interés, pero en cambio no afecte a el desarrollo y el fomento del fútbol en su conjunto dentro de México. Y yo creo que esa es la primera cosa que estructuralmente habría que hacer. Una federación Autónoma, totalmente ¿no? independiente, totalmente autónoma, pero así Sí. es siempre.
Incluso en Europa es autónoma incluso de los gobiernos. Las federaciones son entidades privadas autónomas. Nadie las controla. Quiero poner un ejemplo para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Cuando, por ejemplo, el gobierno español, la justicia española comenzó a investigar a Ángel María Villar, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, llegó FIFA a amenazar. Llegó FIFA a decir, hey, si sancionáis a Villar, vamos a echar a España de los mundiales. Es decir, imagínate el grado de independencia que tienen estas entidades, que FIFA se erige en la única que controla Claro. las federaciones, la única, nadie más puede controlarlas. Este es el grado de independencia que tienen las federaciones de fútbol en Europa, absolutamente independientes, y toman las mejores decisiones para el fomento y desarrollo del fútbol en sus países, incluyendo todas las selecciones, no solo la absoluta, también las selecciones inferiores, la selección femenina, etcétera. Y la liga va por otro lado. Y la liga va por otro lado, porque sus objetivos, sus intereses son diferentes. Y yo creo que este es el primer problema que tiene el fútbol mexicano y que hace ya muchos años que es así. Muchos años que es así. Y nunca se conseguirá arreglar porque los dueños no van a ceder voluntariamente su poder. Nadie cede voluntariamente el poder. Entonces, yo creo que ahí tiene que entrar posiblemente una legislación del gobierno. Por ejemplo, el gobierno británico está estudiando hacer una ley sobre el fútbol en Reino Unido para evitar una Superliga, para conseguir proteger los intereses de los aficionados. Es decir, el gobierno tiene la potestad de legislar Claro. en la materia. Bueno, pues quizás es el momento de que tome cartas en el asunto y diga, multipropiedad, prohibido. La federación totalmente independiente y el presidente de la federación se elegirá por medio de las federaciones de los estados, bueno, ahí ya, como sea, pero sin ninguna intromisión de parte de los dueños de los clubes. Claro, pero hay un problema, por ejemplo, si el gobierno interfiere, yo lo veo muy difícil, porque la pregunta es, ¿qué parte del gobierno estaría capacitada para poder organizar eso? Porque, por ejemplo, está la CONADE, que, Comisión Nacional del Deporte, que al final muchas veces ha tenido etapas turbulentas. Entonces, yo tampoco me fiaría, honestamente, del gobierno, ¿no? Bueno, ahí yo lo que creo es que, claro, es que México es un país muy complicado. Claro. Sí, la CONADE sería un poco el equivalente al CSD que existe en España, que es el Consejo Superior de Deportes. Yo ahí lo que creo es que simplemente hay que establecer una legislación que establezca, oiga, la federación, ¿no? Bueno, ley del deporte, ¿no? Como existe en España, ¿no? La ley del deporte, que ahora están otra vez a la greña con eso. Pero ley del deporte, ¿no? Las federaciones, se rigen las federaciones, que seguro existe una normativa de este tipo, pero tiene que especificar claramente que las federaciones, no solo la de fútbol, todas, deben ser organismos independientes cuyos representantes se eligen entre, pues, qué sé yo, pues eso, los practicantes del tal, bueno, como quieras hacerlo, ¿no? Cada federación elige de forma diferente. Y luego regir las ligas deportivas nacionales, ¿no? Evitando el tema de la multipropiedad y evitando, digamos, haciendo esa separación, ¿no? Claro. En otro ámbito, pero eso pasa ahora, por ejemplo, con UEFA. Ahora en diciembre conoceremos el resultado del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre el tema de la Superliga, pero una de las cosas que le achacan a UEFA, y es verdad que es así, es que UEFA, por un lado, rige el fútbol europeo, es decir, hace esa función de suprafederación, pero al mismo tiempo es explotador de los derechos de competiciones como la Champions League. Entonces, de Exacto. alguna forma, está haciendo los de roles. Y eso es lo que está en tela de juicio ahora en lo de la Superliga. Y mucha gente coincide que efectivamente eso es un problema, ¿no? Porque por un lado es, hey, yo regulo el fútbol europeo, pero también me lucro, ¿no? Entonces es lo que hay que separar, ¿no? Hay que separar esas dos funciones. De acuerdo. Eh, yo honestamente veo muy complicado que la federación se la quiten a los dueños, porque al final son empresarios muy poderosos, prácticamente, no voy a decir controlan el país, pero sí tienen un peso muy grande, o sea, gente que está metida desde televisoras, sin más, TV Azteca, Televisa, Grupo Orlegui, Grupo Pachuca, tienen un peso muy importante, no solamente en el fútbol, sino en el tema político y social de cómo se estructura el país, ¿no? Ahora, ¿no sería también positivo pensar en que haya una reestructuración pensando en que la federación pueda crear algún tipo de sinergia con los clubes y con la Liga MX para implementar algo como mejores formadores es el equivalente a mejores jugadores? Pero yo estoy convencido que lo que falta en México
Que no estoy diciendo que no los haya, porque yo creo que sí hay, pero faltan formadores para tener mejores jugadores. No hay todavía ese proceso de aprendizaje en el tema metodológico para poder. Yo creo que vamos un paso atrás. Por ejemplo, la etapa que me tocó estar en Bélgica entre 2007 y 2008, yo absorbí conceptos que el día que los empecé a emplear acá, te decían que eres un vendehumo, que no tiene caso lo que estás diciendo, que todo está inventado en el fútbol, que para qué. Y al final ese es el proceso de aprendizaje que tienes que cursar para absorber esos conceptos y luego enseñárselos a jóvenes en el fútbol mexicano. Por ejemplo, a lo que voy, si Pachuca, si León, si Tigres, si Monterrey, si América, si Chivas, si los principales equipos, o en general todos, mandan a un par de formadores de la sub-14 o la sub-15 a prepararse a ligas como la holandesa, como la primera liga portuguesa o ahora la liga belga que está trabajando bastante bien, o también en el top 5, ¿no? España, Italia, Alemania, Inglaterra, lo que sea. Si van allá, absorben conceptos y luego eso lo implementan con los chicos, creo que ahí también se daría un salto de calidad, porque muchas veces dicen, es que hay pocos futbolistas mexicanos que tienen la oportunidad en primera división. Y yo entiendo que está el tema de los extranjeros y demás, pero cuando un chico llega a primera división y tiene los recursos conceptuales para poder asentarse, puede pasar muchas cosas en el camino, que les falte cabeza, que sean distraídos, que les paguen mucho dinero y se vayan por otro camino. Pero si debutas a 5 y de esos 5 al menos 3 están preparados, ya vas un paso adelante, que si debutas a 10, igual y te sale uno, ¿no? Mencionas el tema de la formación, me parece súper interesante, estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que hay que decir, y yo esto lo he experimentado y lo conozco de cerca y sé que es así. Mejores formadores, mejores futbolistas. Es un hecho, es así. No es casualidad que haya clubes muy buenos en formación o que haya zonas del mundo muy buenas en formación. Es verdad que hay algunos ejemplos, digamos, que desafían esta lógica. Por ejemplo, es el caso de Brasil. Lo que pasa es que estamos hablando de un país con miles de millones de jugadores de fútbol. Entonces ahí no es una cuestión tanto de formación, es una cuestión de que hay tal cantidad y tal cantidad de jugadores practicando el fútbol continuamente que alguno acabará saliendo. Pero yo te hablo en primera persona, sin mencionar, en España hay diferencias brutales en fútbol base según las zonas. Y Claro. yo he trabajado en fútbol base, no solo como entrenador, he trabajado codo con codo con muchos fútbol base, ¿no? He trabajado en Andalucía, en Cataluña, en Madrid, en el norte de España, etcétera. Entonces conozco cómo se forma. Y hay unas diferencias brutales. Y al final, eso se traduce en los futbolistas que llegan. Se traduce en los futbolistas que llegan. Es un hecho. Por ejemplo, te pongo un ejemplo internacional. Yo trabajé en una época también con algunos fútbol base en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, trabajé con el Fulham. Entre los clubes que están ahora en la Premier League, yo trabajé con el Fulham. Y en Reino Unido, una cosa que hacen es que, y en ese sentido se parece un poco a México, no sé si ha cambiado, yo estoy hablando de mi experiencia mexicana que hace 10 años, ya puede haber cambiado, pero en Inglaterra se centran muchísimo en la técnica individual hasta una edad muy tardía, muy tardía. Están repitiendo ejercicios, lo pongo como ejemplo, de las diferencias en formación en diferentes países y cómo impacta eso luego a la cantidad de futbolistas que llegan a profesionales o al nivel que tienen cuando llegan a profesionales. En Inglaterra esta edades muy tardías, pero te hablo de los 14 años. Están todavía con golpeo con interior, disparo, tal, técnica individual. Las dos piernas, técnica individual pura y dura. En Cataluña, y hablo de Cataluña porque luego hay diferencias, pero en Cataluña, y yo he tenido la ocasión de trabajar con el Barça, por ejemplo, pero no solo sucede en el Barça. El Barça en Cataluña, digamos que ha significado un ejemplo que han seguido muchos otros clubes, ¿no? Entonces yo te diría, en Cataluña ahora mismo hay 25 o 30 clubes formadores que trabajan siguiendo esa filosofía de trabajo en fútbol base. Esos clubes, y los conozco muy bien porque he trabajado en muchos de ellos, esos clubes integran ya el juego colectivo desde edades como, no te diría Benjamín, pero sí alevín. Es decir, alevines que juegan en fútbol 7. Quiero decir que hasta infantil en Cataluña se juega en fútbol 7, Sí, porque tiene lo que nueve quieres es que el años, niño, ¿no? sí, quieres que el niño tenga contacto con el balón, cuantos más mejor. Cuando pasan a infantil, el número de contactos con el balón por partido se reduce drásticamente. Si el niño no practica,
primero se aburre y hay el riesgo de que deje el fútbol y luego no progresa. Entonces, desde en las categorías inferiores, bueno, para empezar juegan niños y niñas hasta infantil y luego juegan en fútbol 7, que es una cosa que desde hace muchos años dijo un enorme experto que ya falleció hace un tiempo, que se llama Horst Bain, un señor neerlandés, que fue el primero que apostó por esto y que presionó en Cataluña para, oigan, no tiene sentido que los niños de 9 años estén jugando a fútbol 11. O sea, no tienen la potencia para disparar a 25 metros, no tocan jamás un balón, es imposible. Y entonces juegan en fútbol 7, muchos contactos, pam, 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 se pueden hacer cambios continuamente, todos los niños pueden jugar, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que es importante cómo formamos a los niños. Eso tiene un impacto. 10 años después o 15 años después, esos niños serán mejores o peores en función de la formación que les hemos dado. Una cosa que, por ejemplo, en Cataluña durante una época se hizo, y algunos clubes hicieron, fue una especie de plan de estudios de fútbol. Igual que tú, cuando estudiaste la prepa y demás, tenías, oiga, aquí damos Roma, aquí damos Grecia, aquí damos no sé qué, y en matemáticas vas subiendo, sumas, restas, multiplicaciones, tal, 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 tal. Lo mismo con fútbol, se hizo lo mismo con fútbol. Y desde la Federación Catalana se impulsó eso e incluso se compartió con los clubes. Se dijo, oigan, Alevín, ustedes tienen que dar pase, no sé qué, no sé qué, no sé qué, integrado ya con ejercicios de igualdad y superioridad, ¿no? Entonces tú estás practicando el pase, pero estás haciendo ya un 3 contra 2, que ya es juego colectivo. Cuando pasas a la siguiente etapa, no, oigan, aquí ya tenemos que hacer basculaciones, coberturas, tal, 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 no sé qué. Y había como una especie de plan de estudios y eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Claro. Es decir, hay que trabajar mejor la formación, no son solo los individuos, desde la federación se pueden enseñar los contenidos, ¿no? Es decir, oigan, los contenidos que ustedes tienen que hacer son estos y les daremos la formación, ¿no? Muchas veces ni siquiera hace falta enviar fuera a todos, ¿no? Basta con enviar fuera a los que luego van a formar, ¿no? Porque aquí hay otra cosa que algunos de los que nos escuchan quizá digan, no, claro, la visión eurocentrista, ¿no? Porque siempre Europa, Europa es lo mejor, Europa tal, tal, no sé qué. Pasa una cosa con el fútbol. El fútbol nació en Reino Unido y el hub del fútbol, digamos, el centro neurálgico mundial del fútbol es en Europa. Es donde se concentra la mayor parte de talentos formativos, entrenadores, etcétera, que además intercambian ideas y la mayor parte de innovación se produce aquí, igual que como en otros sectores. Uno piensa en tecnología, Silicon Valley. ¿Por qué está todo en Silicon Valley? Porque las mentes más brillantes están ahí y las nuevas van ahí también. Y entonces ahí es el centro neurálgico sobre la tecnología en el mundo. No es en Frankfurt o en Madrid, por mucho que queramos, o haya gente muy inteligente. No, está ahí, porque ahí se ha focalizado. Y lo mismo pasa con el fútbol. No es Australia, no es Sudamérica, aunque haya grandes entrenadores, futbolistas, etcétera. Es en Europa. Aquí está el hub mundial de innovación del fútbol. Está aquí. Entonces, ¿para México cómo lo hace? Bueno, efectivamente, tiene que llevar a gente que se forme aquí y que luego se lo lleve a México y lo adapte también a la cultura y a las restricciones y a las características del fútbol mexicano. Es mi idea. Y casi no hay la cultura del formador. Por ejemplo, he platicado con muchos que trabajan en divisiones menores y siempre su objetivo es, si está en la sub-15, automáticamente pasar a la sub-17, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Sí, 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 te Eh, escucho perfecto, sí, sí. Pasa lo mismo aquí, ¿eh? De hecho, nosotros teníamos siempre cuando estábamos trabajando en fútbol base, siempre sí, decíamos lo mismo, está todo girado, porque exacto. el que cobra más y el mejor debería ser el que trabaja con los niños, no el que Claro, trabaja arriba de todo. exactamente. Y eso me pasó cuando vino gente del Borussia Dortmund con la que pude platicar largo y tendido durante una semana. Y me decían, mi objetivo es quedarme con los chicos de 10 años. O sea, no aspiro a estar en la sub-12, no aspiro a estar en la sub-15. Si de repente se da, me da lo mismo, pero yo gano lo mismo dirigiendo a chicos de 10 años que entrenando a la sub-20. Claro, el salto es mucho más significativo cuando ya estás en el equipo filial o en el primer equipo por obvias razones. Pero esa cultura del formador también creo que falta en el fútbol mexicano, Ili. Sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Esto es un problema que existe en muchos países, ese deseo siempre de, y esto pasa en muchos clubes. Cuando te fijas, por ejemplo, en los benjamines, prebenjamines, son los más pequeñitos, a partir de 5 años y demás, los entrenadores muchas veces son jugadores del primer equipo, jugadores del primer equipo, jugadores del filial, jugadores del juvenil, porque poca gente formada está interesado, ¿no? Claro. Es verdad que tenemos que tratar de formar a gente,
que sea especialista en eso, que le encante y que quiera seguir haciéndolo. Y yo entiendo que sea un caso raro, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, a mí me encantaba entrenar, o sea, no tenía la necesidad de ir a entrenar a Segunda B o a Tercera División en España y tal, no sé qué. Yo estaba encantado formando cadetes, por ejemplo, infantiles, bueno, juveniles, alevines. Es súper divertido y además ahí tienes como entrenador, tienes un enorme incentivo que es que los ves progresar. O sea, realmente a Totalmente. esas edades, luego cuando llegas a juveniles, ves cosas que se pueden arreglar, hay futbolistas que llegan mal formados, que esa es otra cosa típica de la formación y por eso necesitamos un plan de estudios. Cuando llegan a juveniles, ves futbolistas que tienen muy buenos conocimientos de juego colectivo y otros que no tienen ni idea. Según qué entrenadores hayan pasado, Totalmente. algunos tienen mejor formación y otros menos. Eso no puede ser. Tú cuando llegas a la universidad, más o menos todo el mundo sabe lo mismo. Habrá gente un poco más culta, menos culta, ha prestado más atención, menos atención, sacó mejor nota, peor nota, pero más o menos se asume que todo el mundo sabe lo que fue Roma y Grecia, que todo el mundo sabe hacer operaciones matemáticas básicas, ¿no? Porque todos tenemos una formación mínima. Esto en el fútbol no pasa. Puede ser que llegue a juvenil un tío que es rapidísimo y jamás ha tenido que aprender nada, le echaban balones largos, metía goles y nadie Claro. le exigió nada, y de estos tenemos muchos casos en profesionales, ¿eh? Bojan, por ejemplo, o incluso si te vas más atrás, Deulofeu, Sergio García, futbolistas formados en el Barça que ya destacaban siendo muy pequeños, fueron goleadores históricos máximos y yo creo que tuvieron algunas carencias en su formación porque nunca nadie les exigió nada. Porque todo el mundo dijo, no, no, es que es rapidísimo, es buenísimo, mete 20 goles en Alevín, mete 25 goles en cadete, en juvenil mete un hat-trick cada partido. Bueno, entonces se trabajó poco, ¿no? Entonces hay desniveles brutales cuando estos futbolistas llegan a etapas más tardías. En el Barça, bueno, en general se considera que, por ejemplo, juvenil ya es alto rendimiento, ¿no? Que fuerzas básicas acaba en la etapa cadete. Etapa Claro. cadete hasta 16 años Ujú. acaba la etapa formativa y en juvenil 16, 17, 18, 19 años ya es alto rendimiento. Ahí ya es alto rendimiento. Ahí ya debería saberlo todo o más o menos saberlo todo. Y no es el caso. Hay futbolistas que sí les pasa y otros que no. De acuerdo. Se nos está acabando el tiempo, Ili. Todavía podríamos seguir 2 horas platicando, desmenuzando. Siempre te prometo que la que sigue es con cerveza en mano y creo que va a ser por ahí de junio. Si ¿En todo, serio? por ahí de junio, exactamente. Después de Hombre, la pues final de Estambul, puede ser. Todavía no lo tengo claro, pero hay una alta posibilidad. Pero me gustaría que este tipo de conversaciones se dieran más a menudo, una especie de catarsis y de reflexiones sí. para que la gente también interactúe con nosotros, que ponga los comentarios y que reflexione. Sobre todo yo creo que falta la palabra reflexión, sobre todo entre tanto, creo que pasa lo mismo en España, pero entre tanto periodismo y comunicación sensacionalista, falta un poco de cautela, de calma, de respirar profundo y decir, bueno, yo creo que habría que cambiar esto y por qué, ¿no? Intentar descubrir los porqués, amigo. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya sabes que aquí en Madrid pues tienes tu casa. Yo creo que muchas veces en el fútbol la pasión, los resultados, ¿no? Fijarnos siempre solo en los resultados, muchas veces fijarnos siempre en lo último que ha pasado, en el detalle, nos perdemos el dibujo global, ¿no? Yo creo que a propósito de México, me escribió mucha gente de México, mucha gente diciendo, bueno, claro, es que el Tata era argentino. ¿De verdad el problema del fútbol mexicano Sí, es la nacionalidad del entrenador? ¿De verdad? ¿Realmente ese es el problema? ¿Ese es el problema? Bueno, no sé si es el problema, pero es un problema. Yo creo que no. Yo creo que nos perdemos en detalles muy nimios, realmente detalles muy pequeños. ¿Por qué México? Y aquí lo dejo ya porque ya sé que acabamos, pero me gustaría que la gente reflexionara sobre esto porque si queremos arreglar el fútbol mexicano, tenemos que pensar entre todos. ¿Por qué México, que es de los países participantes en esta Copa del Mundo, el segundo más poblado después de Brasil, el segundo más poblado, no es capaz de producir futbolistas de primerísimo nivel? ¿Y por qué? No es este mundial, son 7 u 8 ya los que llevamos que no conseguimos llegar al quinto partido, que salimos a duras penas siempre de la fase de grupos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué México está a la altura de Polonia? Porque al final podrían haber pasado cualquiera de los dos, pero más o menos estás a la altura de México. México no es Argentina, no es Italia, no es Francia. Bueno, Italia ni ha clasificado, pero no es una potencia mundial. Pero puede serlo. ¿Y por qué no lo es?
Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer y la respuesta ya os aseguro que no es la nacionalidad del entrenador, del seleccionador. Nada más que agregar. Con esa pregunta nos despedimos. Amigo, muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por el documental. Vayan a verlo al canal de YouTube de La Media Inglesa. Como decimos acá, está poca madre. Muy chingón. Me lo pasé muy bien, de verdad. Y felicidades a todo el equipo. Sé que le metieron muchas horas de trabajo y de dedicación. La verdad es que sí, muchísimas gracias, Pepe. Fue un proyecto que absorbió mucho tiempo, pero creo que como periodistas era nuestra obligación hacerlo. De acuerdo. Ilio Leart, fuerte abrazo. Un abrazo Eh, muy fuerte. Dejen todos los comentarios acá. Los leemos con mucho gusto y hay que fomentar la reflexión. Esto fue todo. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.